presento, mi nombre es Jimena Paul. Igual en Latinoamérica lo conocemos harto en recursos humanos en inglés. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces, me presento, mi nombre es Jimena Paul, para los que no me conocen, soy CEO y co-founder de Nala, y hoy, junto a María Fernanda Castillo, también co-founder de Nala y quien lidera hoy el desarrollo del producto de Nala, vamos a estar hablando hoy día dentro del framework de ciclos de talento, específicamente sobre el tema de planes de sucesión. Entonces, ¿qué esperar de la sesión de hoy? Vamos a empezar con un breve resumen, muy breve, para los que no estuvieron en la sesión 1 y 2, para que se entienda el contexto, y todos súper invitados a ver en nuestro canal de YouTube las grabaciones de la sesión 1 y 2, y después vamos a entrar a la sesión 3, que se va, básicamente la vamos a separar en 2 secciones. Todo lo que tiene que ver con el diseño y la gestión de planes de sucesión, y después muy brevemente vamos a hablar de este concepto del talent risk, y cómo ustedes lo podrían gestionar y traer a las mesas en sus empresas. Como siempre, este webinar va a tener un componente quizás más de buenas prácticas, más teórico, frameworks, listas, guías que ustedes los puedan ayudar en su día a día, en la gestión que están liderando hoy, y también les vamos a mostrar cómo esto lo podrían hacer en... Entonces, la sesión 1 y la sesión 2 se enfocaron en el Ninebox de talento, las sesiones de calibración, cómo poder mapear a escala y cómo se hace en Nala. La segunda sesión estuvo enfocado más en lo que es el concepto de los cargos críticos y cómo yo puedo ir haciendo el match entre las personas que tienen potencial y que son top talent y que podrían ser buenos sucesores. Y hoy, en este gran concepto de riesgo, vamos a enfocarnos en, por un lado, el diseño y la gestión de los planes de sucesión, que es una forma muy concreta de minimizar el riesgo asociado al talento en la empresa, y vamos a hablar también del concepto de regulatable attrition, que amplía este foco que tenemos de capital humano más allá de personas claves. Entonces, la sesión 1, revisamos cómo en la plataforma ustedes pueden construir de cero o a través de procesos de potencial que se hacen en Nala, el Ninebox de talento, cómo pueden liderar y gestionar sesiones de calibración en múltiples localidades, todo desde dentro del sistema, y cómo también en el sistema existe el concepto de la tabla de Talent Readiness, donde por persona en la empresa pueden ir en el fondo actualizando riesgo de fuga, impacto de pérdida, potenciales sucesores y potenciales rutas de desarrollo. Todo eso en un mismo ejercicio con los líderes de la empresa. La segunda sesión nos fuimos a algo que ya se ve más desde la estrategia de recursos humanos. ¿Qué es lo que es un cargo crítico? Y en el fondo, y ahí como siempre desde Nala, invitando a todos a planificar por cargos críticos y después enfocarse en las personas claves, pero no al revés. ¿Ya? Entonces hablamos sobre los cargos críticos, cuáles son las características que tienen. En ese webinar dimos también criterios y guías tanto para identificar cargos críticos dentro de un organigrama complejo y también variables o datos para hacer el match entre pool de talento y cargo, identificar a potenciales sucesores. Hoy vamos a hablar de plan de sucesión y este concepto de talent risk, que lo vamos a llevar un nivel más amplio que solo la parte de sucesión, sino que vamos a hablar de otro tipo de focos de acción dentro de una estrategia que busca minimizar el riesgo asociado al talento en la empresa. Entonces, vamos a entrar ahora de lleno. No sé, Mafe, si tú quieres agregar algo a esa primera como breve resumen de la sesión 1 y 2, o si ya nos vamos directo a la sesión 3. Me iría a la sesión 3, igual cualquier cosa, al final les puedo mostrar en Nala un breve resumen de esto del Ninebox, como lo vimos, los cargos críticos, todo, que lo hemos venido mostrando bastante, pero si nos da el tiempo podríamos ver. Buenísimo. Entonces, acá yo voy presentando, Mafe probablemente va a ir, te pido ahí que, si es que hay de repente preguntas o temas en los que te quieres complementar, ahí me interrumpen nomás porque yo veo solo la diapositiva que estamos presentando. Entonces, cuando hablamos de planes de sucesión, lo primero que queremos como tener a la vista es que esto tiene un componente de diseño y un componente de la gestión, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del diseño, lo primero que queremos recordarle a todos es que es extremadamente difícil diseñar un plan de sucesión. Y por eso es algo que no es tan delegable, es algo donde es muy normal que cuando quizás ustedes han tenido la oportunidad de delegárselo a otras personas, no pasa. Es como cuando hay que dar un feedback negativo, genera fricción, la gente no sabe por dónde empezar, y es algo difícil. Y por eso, ya que me pasó la segunda idea fuerza de este tema, es que es clave acompañar, ¿ya? Entonces, como equipo de gestión de talento, en el fondo es fundamental que nuestro equipo sea capaz de acompañar a los líderes justamente en diseñar en conjunto estos planes de sucesión.
Recuerden, es difícil, no se delega, y es algo que los podemos acompañar, y es un área donde efectivamente desde el área de personas podemos generar muchísimo valor, ¿ya? Y lo último, antes de empezar a diseñar, foco, 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 ¿ya? Y acá donde quizás uno, la forma de enfocarse es no empezar a armar planes para todo el mundo, sino que de alguna forma identificar a qué personas realmente les tenemos que sí o sí generar un plan de sucesión y monitorearlo. Entonces, esa es la parte del diseño, ¿ya? Ahora, cuando nos vamos a la parte de la gestión de cargos críticos y planes de sucesión, vamos a hablar de dos conceptos. Hablamos la semana pasada de los cargos críticos, y en el fondo, una vez que ya tenemos cargos críticos, potenciales sucesores, y empezamos, ya diseñamos algunos planes de sucesión, esto tiene que ser gestionable. Para que sea gestionable, tenemos que contar con ciertos KPIs o formas de monitorear la efectividad de lo que estamos haciendo, y vamos a hablar sobre eso. Y acá vamos a hacer un doble clic en lo que es el rol que tenemos desde Capital Humano, no solo en diseñar un plan de sucesión, sino que tener un rol fundamental en lo que es el desarrollo de las habilidades para que la persona esté lista para ese cargo al que nos estamos preparando. Entonces, vamos ahora a hablar... Dale, Sí, me Mafe, gustaría adelante. escuchar antes de que pasemos a los tips de cómo diseñar y gestionar, y es, acá de pronto me van a odiar un poquito porque estamos casi todos de gestión humana, y yo sé que lo que más nos gustó, lo que nosotros más impulsamos es el líder es responsable del desarrollo, el líder es quien debe hacer sus planes de desarrollo, y esto es lo que nosotros esperamos, obviamente, pero es, de nuevo, como es muy difícil elaborar un plan, y ustedes saben que el líder, además de estar gestionando ese equipo, tiene una responsabilidad de unos resultados específicos que tiene que hacer. Es difícil balancear como el estrés de las dos cosas, aunque su trabajo son las dos cosas. La idea de estos tips es que los ayuden a ustedes a generar un framework, un ecosistema, todo, que haga que el líder pueda poner en marcha planes de desarrollo, pero también que pueda gestionarlos, que pueda monitorearlos, porque creo que el mayor desafío siempre está en que nosotros simplemente decimos, ok, hicimos todo este ejercicio, ahora líderes, ustedes tienen que tener planes de desarrollo, y luego nos frustramos porque vemos que los líderes no hicieron planes de desarrollo. Entonces, la idea es mostrarles cómo podríamos dar herramientas que hagan que, pues, que sí se puedan gestionar estos planes. Y ahí yo creo, Mafe, que la palabra clave es acompañar. Yo creo que es una oportunidad para tener buenas conversaciones con los líderes, mostrar expertise, y por otro lado, ir generando ese músculo para que cada vez sea más fácil. Ahora, acá vamos a hablar de 5 tips, ¿ya? En esta primera parte de diseño y gestión de planes de sucesión. Entonces, cuando estamos hablando de diseño, ¿ya? Desde NALA creemos que es fundamental contar con un sistema que facilite el diagnóstico y el foco de acción prediseño, ¿ya? Como reforzaba Mafe, es tiempo, son recursos, son reuniones con los líderes. Entonces, de alguna forma, es importante que ustedes tengan un sistema que les permita focalizar sus horas y sus recursos. Entonces, por ejemplo, si yo dentro de mi organización, o sea, lo primero, tengo cargos críticos, ¿ok? El número de personas que tengo hoy en cargos críticos que además tienen un plan de sucesión, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso significa que es una persona que no solo la estoy preparando para que se mueva, sino que me va a dejar un cargo crítico vacante. Entonces, eso es un foco, esas personas específicamente, sus planes de sucesión, y por otro las personas que vienen a suceder. El número de personas claves que son potenciales sucesores. ¿Por qué? Como les decía, porque eso nos va a generar un doble riesgo. Número de cargos críticos sin la persona ideal en el cargo. Eso implica que yo rápidamente tengo que ver qué voy a hacer, porque si es un cargo crítico, no debería tener una persona que no es idónea para ese rol, porque es crítico para la empresa. O otra sugerencia, número de cargos críticos sin sucesores, ¿ya? Entonces, al final, ojalá ustedes puedan, muchas veces estos temas se administran en PowerPoint o en, de alguna forma, en sistemas más estáticos. Es importante que ustedes de alguna forma prioricen al grupo de personas al que se van a asegurar que le diseñemos un plan para después poder gestionarlo. El segundo tip tiene que ver con, de nuevo, en esta etapa de diseño, lo importante es contar con un framework para enfocar justamente esa estrategia. Entonces, ese framework puede considerar, por ejemplo, un modelo de competencias, descripciones de cargo, metodologías de potencial. O sea, si el modelo de competencia y las descripciones de cargo me ayuda a entender cómo, lo que yo tengo que desarrollar, la metodología de potencial me ayuda a identificar quiénes son esas personas a quienes yo podría preparar. Y obviamente todo esto con un foco que yo, al tener un framework, puedo medir, ir efectivamente trabajando sobre ese gap de habilidades que tenemos que ir minimizando. Y el tercer tip, asociado a esta etapa de diseño, es
cuáles son los componentes base que podría tener un plan de sucesión. Hablábamos de lo complejo que es difícil, y muchas veces no es que los líderes no tengan la información, simplemente no saben cómo articularlo. Entonces, acá simplemente les sugerimos 3 líneas de conversación. Quizás las competencias para el puesto objetivo es algo que ustedes van a tener en su modelo y ustedes saben de qué se trata, pero tiene que ver con entender muy bien esas competencias y habilidades que se necesitan para el cargo para el que voy a preparar a la persona. Lo segundo son estos requisitos corporativos, ¿ya? Los americanos hablan de los hard filters. Y esto tiene que ver con reglas que pone la empresa. Por ejemplo, los cargos ejecutivos, no sé, tienen que tener un nivel de máster o MBA. Para poder estar en este rango, la persona tiene que al menos hablar 3 idiomas. La persona para poder ser, no sé, el CEO, tiene que haber llevado X cantidad de tiempo en la empresa. Entonces, lo segundo no tiene que ver con el cargo para el que estoy preparando, que eso se va a ir actualizando, va cambiando, sino que son requisitos que nos hemos puesto como empresa y son estos hard filters. Y lo tercero es otra variable, que son condicionantes del negocio. Por ejemplo, yo puedo estar pensando que, no sé, voy a tomar a Juan, ya Juan lo estamos preparando para ser el CFO, ¿ya? Y perfecto. Y como CFO tiene que tener pensamiento estratégico, comunicación efectiva, bueno, una serie de habilidades y competencias, pero dentro de los requisitos corporativos, quizá, porque es el CFO y está en un mercado, él necesita además, no sé, manejarse en 2 idiomas. ¿Por qué? Porque va a liderar equipos en Brasil y en Estados Unidos. ¿Ya? Y además de eso hemos definido que para este nivel, Juan no solo tiene que hablar 2 idiomas, sino que necesita tener un MBA o si no es un MBA, un máster con especialidad en finanzas. Y las condicionantes del negocio pueden ser que este cargo está basado en Estados Unidos o en Sao Paulo. Pero entonces, si Juan vive en Chile, en el fondo Juan tiene que tener disponibilidad para un relocation, porque si no, básicamente estamos perdiendo el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estos 3 tips, el primer tip siendo, ok, necesito entender la foto, cuál es el estado que tengo ahí y por dónde priorizo. ¿A qué personas, cuál es mi, no sé, si tengo 10.000 personas, cuáles son las 100 primeras personas en las que me tengo que enfocar para empezar a diseñar estos planes y con qué líderes voy a trabajar? Lo segundo, y quizás va como en paralelo, es, ok, tengo el framework, estas 100 personas están en un cargo, y estas 100 personas las quiero mover a otro cargo. Tengo las competencias de este cargo, tengo claridad respecto a cuáles son esas habilidades que tenemos que desarrollar. Y lo tercero, ok, nos vamos a sentar con ese líder a armar ese plan de desarrollo. Ocupemos este checklist. Mira, estas son las competencias. Quizá el líder tiene algo que aportar a eso. Estos son los requisitos corporativos. Quizá eso es algo que tenemos que hacerle visible, no solo al líder, sino a la persona, porque tiene que ver con cosas donde desde que quizás la empresa, no sé, le va a pedir que le dedique extra horas a clases de idiomas, o la persona ya sabe que tiene que tener un MBA, por ejemplo, y en las partes de las condicionantes del negocio, saber si es que la persona efectivamente eso no es. Entonces, esto lo pueden ocupar simplemente como una guía para llevar esa conversación. Ahora, vimos la parte de diseño. Entonces, framework, componentes de un plan de sucesión y en el fondo y cómo lo vamos a hacer. Ahora nos vamos a ir a la parte de la gestión, ¿ya? Y acá yo quiero ser un poco, no sé, como provocadora, porque muchas veces en la empresa nos dedicamos muchísimo tiempo a lo que es el diagnóstico. Una vez que terminamos el diagnóstico, le dedicamos mucho tiempo a lo que es el diseño, que como vimos algo complejo, pero al final todo esto queda como algo estático y como un ejercicio que se hace una vez al año. Cuando realmente el impacto viene, si es que somos capaces de gestionar. Y en mi experiencia, hay 2 cosas que tienen que pasar para yo poder gestionar. O sea, lo primero, estos planes de desarrollo, que son parte de los planes de sucesión, tienen que ser traqueables y medibles. Tengo que estipular claramente qué habilidades voy a desarrollar, o qué es lo que estoy desarrollando, cuáles son los plazos, qué personas están involucradas y cuáles son esos entregables y o evidencias del caso, ¿ya? Para que efectivamente mi equipo pueda entrar y gestionar y podamos ir haciendo check a estos planes de desarrollo. En la medida que estén bien estipulados, son como las subsecciones del plan de sucesión, vamos a poder gestionar. Y lo segundo, y perdón que vuelva a repetir el tema del sistema o del software, acá estamos hablando de empresas que son grandes, es importante contar con un software o un sistema que me permita ir monitoreando la efectividad. Y acá yo básicamente les voy a hablar de 5 KPIs, que se ocupan mucho en lo que es como los planes, la estrategia de sucesión. Quizás algunos ya los conocen, quizás no, pero quiero que piensen qué tanta visibilidad o no ustedes tienen de estos indicadores, que al final son justamente los que van midiendo la efectividad de lo que estamos trabajando.
Entonces, un primer concepto es el Bench Strength Ratio, que tiene que ver con, para este cargo, ¿a cuántas personas tengo en la banca? Imagínense como un partido de fútbol o soccer para los que están en Estados Unidos, donde yo tengo a la gente en la banca. Se me lesiona un jugador y la persona está lista para salir, ¿ya? Ese numerito que tienen ahí, que sale 2 o 3, es una súper buena práctica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, mira, de aquí a un año nos gustaría, por ejemplo, ya tenemos identificados los cargos donde no tenemos sucesores que están listos, queremos trabajar fuertemente en esos planes para al menos tener 2 personas para estos cargos críticos. La cobertura futura, como lo dice, tiene que ver más con estos sucesores que los tenemos identificados, pero son para más allá de 3 años, ¿ya? Y tiene que ver con cómo yo mantengo ese pipeline de personas, como siempre con nuevas personas entrando. Un tercer indicador que es muy importante es el porcentaje de posiciones críticas cubiertas internamente, ¿ya? Y acá, de nuevo, un súper buen número es más de un 70%. Acá se entiende que dependiendo de la industria, dependiendo del crecimiento, esto obviamente se aplica por una empresa que está más estable, quizá, una empresa que está ahora en expansión brutal, muchas de las posiciones van a estar abiertas, pero ojalá, acá recordemos que estamos hablando de las que son críticas, ¿ya? Entonces, independiente de lo que mi empresa defina, es de alguna forma tratar de tener una meta y trabajar para que estas posiciones críticas, no por reglas, sino que porque son los mejores preparados, los podamos llenar con personas internas. El Career Path Ratio, que es otro KPI, tiene que ver con, en nuestra empresa la gente la movemos para el lado o hay promociones. Y de nuevo, así como las posiciones internas, así como los otros KPIs, tiene que ver con la cultura. Entonces acá ponemos 2 rangos, 0,3, 0,7. En el fondo va a depender, dependiendo también de la estructura, quizás sus estructuras son súper como pirámides, entonces efectivamente la movilidad como una promoción no es fácil, pero de nuevo, acá la invitación no es a que se queden pegados como en el número, sino que a tratar de pensar, ok, si yo hoy tuviera que presentarle mañana a mi gerente general a la presidenta del directorio estos indicadores, ¿tengo cómo medirlos? ¿Tengo dónde sacar esta información? ¿Son temas que estamos hablando? Yo tengo cómo mostrar cómo todo el trabajo de mi equipo el año pasado impactó o no este tipo de indicadores que hablan de la efectividad, y eso es un poco para que lo mediten y lo vean. Entonces, ahora, ya acá Mafe de nuevo, no sé si ya pasando esta primera parte que tiene que ver con los 5 tips para lo que es el diseño y la gestión de planes de solución, no sé si quieres comentar algo, si te doy la palabra, para ver cómo avanzamos. De una, si quieres, puedo mostrar como un resumen en la demo de lo que estábamos viendo. Buenísimo, entonces déjame dejar de compartir. Listo, ya dejé de compartir, así que ahora deberías poder ir tú. Listo. Nala. Listo. Creo que acá ya están viendo mi pantalla. Están viendo a Nala. ¿Cierto? Sí. Listo. Sí, como que ya ahora comparto, entonces sí me salió del cosito. Bueno, pero un poco como para resumir de las sesiones pasadas y lo que hemos venido hablando, que hablamos como primero de la importancia de poder identificar el talento que fue a través de nuestra matriz de Ninebox. Entonces hablamos mucho donde ustedes pueden, pues, customizar toda su experiencia, obviamente ya hablando desde Nala, ustedes pueden utilizar el software que quieran, pero obviamente acá les vamos a mostrar un poco cómo lo hacemos desde Nala. Entonces yo acá puedo customizar todo lo que quiera, o sea, puedo personalizar desde el nombre de las cajas, los colores, si quiero que mis líderes calibren o no calibren, vean este Ninebox. Y en este ejercicio, que es donde ustedes ya tienen un primer acercamiento de dónde están las personas ubicadas en la empresa, es donde ustedes pueden empezar a invitar a sus líderes para que hagan sus ajustes y les dejen comentarios, pero también, acá también es el primer momento donde nosotros hablábamos y decíamos de la importancia de empezar a decir cuáles son esos potenciales movimientos de carrera de mis personas y donde también estoy comenzando a indicar sucesores. Y en esta primera conversación es, ya que estoy hablando de todo esto y sé que Juliana está haciendo un trabajo increíble, no sé qué, lleva tanto tiempo en la empresa y tiene un impacto alto, bueno, todo. Acá es donde digo, entonces Juliana debería pasar a la posición de X posición, onboarding manager, lo que sea, todo. También hablábamos que previo a esto, a este ejercicio,
algo que nosotros también hacemos mucho, y lo voy a filtrar acá, es dejarle muy claro a los líderes cuáles son estos cargos críticos, porque siempre les hablamos del filtro, que no todo el mundo tiene que tener sucesores, o no todo el mundo tiene que tener próximos planes o próximos pasos de carrera, pero por lo menos sí en mis cargos críticos, ojalá pueda identificar sucesores. Entonces, una vez que yo ya hice este primer ejercicio, como les mostrábamos las sesiones pasadas, Nala siempre lo que va a hacer es que va a invitar a que cuando yo tengo identificado estos sucesores para los cargos, todo, es que yo empiece a generar estos planes de sucesión, que son planes asociados a este cargo específico. Entonces, quiero que Juan pase a Sales Controlling o a Sales no sé qué. Entonces, ¿cuáles serían esas actividades que necesita hacer? Que es un poco lo que estamos hablando hoy y donde le estamos dando como ese doble clic. Entonces, ¿cuál es la invitación acá una vez que yo ya hice este primer ejercicio de mapear a sus sucesores, de tener acá los próximos pasos de carrera? Es que, como decía Jimé, es extremadamente difícil uno decir, ok, si Bruno va a pasar al cargo de Onboarding Manager que tiene por acá, tiene Sales Director, Onboarding Manager, puede llegar a pasar Bruno. ¿Cómo le defino a él un plan de sucesión para eso? ¿Cómo le defino un plan de desarrollo que lo lleve a ser un próximo Onboarding Manager o Sales Director? Y acá es donde los líderes se pierden muchas veces y acá es donde nosotros necesitamos apoyarlos más. Entonces, acá lo que hemos venido trabajando es cómo hacemos para que no solamente nos quedemos midiendo las competencias de los cargos actuales, que es lo que nosotros vemos más común en las empresas. Pues yo siempre que veo que hacemos una evaluación de desempeño por competencias o ese tipo de cosas, siendo normal, es que estemos evaluando el cargo actual. Pero yo no le puedo decir a mi líder, oiga, en el cargo actual, Bruno, que tiene estas competencias de acá, esta de pronto la necesita desarrollar un poco más, estas están súper bien. Esto todavía no le dice a el líder de Bruno, no le dice a Linda, oye, pero ¿qué tengo que hacer para que él sea un onboarding manager? La idea es uno siempre poderle tener disponible a el líder. Entonces, si yo quiero que él sea en un futuro un onboarding manager, ¿cuáles son las competencias de este cargo? ¿Qué fit tiene con esas competencias? ¿Cuáles todavía no todo medio? Y ahí sí puedo llegar a crear acuerdos. Entonces, siempre es cómo ayudo a que el líder no solamente vea dónde está hoy, sino si lo quiero llevar a ese cargo futuro de onboarding manager, cuáles son esas habilidades de base que de pronto Bruno todavía no tiene o que necesitamos si empezamos a trabajar. Entonces, cuando se crean acuerdos a esto, se me abre en otra pestaña, déjenme les comparto la otra pestaña que estoy viendo acá. Compartir esta pestaña, ahora sí me están viendo acá, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo voy a crear un acuerdo para trabajar alguna de estas habilidades, y esto es algo que todavía sí seguimos desarrollando, si yo digo, ok, estoy trabajando en un plan de sucesión específico para que Bruno pase a ser onboarding manager en la habilidad específica de enfoque al cliente, que es una habilidad que se necesita para este cargo y él aún no tiene desarrollado. La idea acá es que nosotros pues ya lo empecemos a darle un scope muchísimo más cerrado de, ok, ¿cómo hago para evaluar esto acá? Acá todavía no lo hemos desarrollado, pero el próximo paso que vamos a hacer acá es un asistente que ayude al líder a escribir un primer preliminar, un primer bosquejo de cómo sería un plan de acción para Bruno si necesita desarrollar esta habilidad de enfoque al cliente. Entonces, una vez que yo le ayudo también a hacer este preliminar, pues para el líder va a ser mucho más fácil decir, ok, esto tiene sentido o no, o le voy a poner esta otra cosa, voy a pedirle, no sé, a Lucía y a Diana, que son súper buenas en eso, que lo ayuden. Y acá lo más importante sí es también, como en estos tips que dábamos, en dar como tiempos súper específicos de, ok, quiero que esto, si lo empezamos a trabajar desde ahora, quiero que lo trabajemos hasta el próximo año, yo qué sé, porque desarrollar habilidades es difícil, pero algo que me ayude a traquear. Y cada vez que yo vaya asociando estos planes a Bruno, es acá donde ustedes ven que cuando yo me fui por otra pestaña, que cuando yo les mostraba acá el perfil de Bruno, que él se está formando, ya sea para Sales Director, Onboarding Manager, cada vez que yo le genero uno de esos acuerdos en su perfil, que pueden ser públicos o privados para él, si son públicos, pues él puede ir mostrando su avance, él no ve que son de su sesión, pero cada vez que él cumpla con alguna de estas tareas es cuando esta brecha se va a ir cerrando. Entonces es mucho más fácil para nosotros ir monitoreando en tiempo real, que es lo que decía Jimmy, muchas veces se quedan en una presentación, en un Excel, en un algo, les mostré, lo hicimos una sola vez,
y después lo que pasa es que nadie sabe qué pasó, si están haciendo el plan. Entonces, cada vez que Bruno cumpla con alguna de estas tareas, me va a ir diciendo, mira, para el cargo del Sales Director cada vez se está formando más, ya le falta mucho menos. Y acá la invitación es, entre más claridad tenga el líder de qué es lo que necesita hacer esa persona para llegar al próximo paso, y entre más específicos sean los planes para Bruno, pues mucho más fácil va a ser que ese desarrollo se vaya dando, porque desarrollar una habilidad, pues todos sabemos acá, es extremadamente difícil, no es fácil. Así que la idea va a ser como ir poniendo estos milestones que, como les mostramos, pueden ser que haya cosas que queden como privadas. Cuando tienen este candadito acá, quiere decir que Bruno no está viendo que tiene que hacer esto, va a ser más un checklist para el líder o para recursos humanos, o si ya las tengo más públicas, pues cosas que él puede venir y empezar a decir, sí, ya hice este plan, lo cumplí. Entonces, a medida que él vaya actualizando y que vaya haciendo eso, pues se va cerrando. Y esto que ven acá de que son tareas asociadas a plan de sucesión, esas son cosas que solamente vemos nosotros como líderes o administradores, en realidad el colaborador no ve esto. Si uno entra a su perfil en este momento y solamente ve que tiene que trabajar en, no sé, desarrollo de equipo o tiene que trabajar en no sé qué, y cada vez que entre va a ver el plan que se le asoció, pero no ve referente a qué. Mafe, Sí, una pregunta. claro. Quizás vamos a retroceder un poquito, pero en el fondo preguntan acá, ya, esta es una empresa que ya tiene un diccionario de competencias. Entonces, en el fondo, de repente, quizá un poco pensando en ese framework, no sé si podríais mostrar en el fondo, para el que tenga y no tenga el framework, cómo eso también se puede gestionar y mantener actualizado en Nala, y de ahí cómo eso se conecta. Y la segunda pregunta, que te la digo de una porque creo que van medio conectados, tiene que ver con, ok, más allá de como el 1 a 1, si es que pueden lanzar evaluaciones por habilidades o competencias desde Nala, dado que ya van a tener el diccionario de competencias. Entonces, ahí te dejo esos dos temas que creo que, bueno, para que muestren más o menos desde lo más macro, que quizás tiene que ver como con el setup y cómo yo manejo mi modelo de competencia y eventualmente descripciones de cargo, a cómo eso se traduce en no solo Listo. revisiones como la que estaba diciendo, sino que, bueno, estamos buscando potenciales usuarios para este cargo, puedo lanzar un proceso desde Nala para que gente me dé feedback. Entonces, lo primero es, desde Nala, que otra vez que me se desaparece, qué angustia. Ahí volvió. Ahí estoy, no sé, acá estoy. Este es un módulo pues nuevo que está saliendo ahora, pero van a tener siempre cargado un diccionario de competencias que ustedes pueden decidir usar, o ustedes pueden crear su propio diccionario, pueden crear sus propias habilidades. Básicamente estos diccionarios acá lo que les va a dar la flexibilidad es, si yo quiero asignarle alguna competencia, lo que sea, a alguien específico, ustedes pueden asignar esto desde personas específicas, voy a buscar a Juan, Pedro y Luis, o lo quiero hacer por cargos, no, es que esta es una competencia del cargo de no sé qué, o por roles, esto es para todos los líderes, tienen que tener sí o sí esta competencia o nivel jerárquico. Bueno, esto ya hay, cada empresa va teniendo como sus reglas de juego, pero al final es cómo hago para de forma fácil empezar a asignar esas competencias a grupos de personas. Y una vez que yo ya tengo asignadas estas habilidades a cada uno de ellos, acá es donde yo ya puedo venir y, como decía Kime, lanzar procesos que me ayuden a medir esas habilidades específicamente. Se acaba de hacer como algo rápido, pero ahorita, como van a ver los procesos en Nala, específicamente en Performance, es que ustedes van a poder habilitar a hacer baterías de preguntas libres, que son más como las preguntas transversales que hacemos a diferentes grupos, que pueden ser 360 todo. Pueden habilitar la evaluación de metas, que es algo que también ya tienen en Nala y pues lo hemos estado viendo, pero también ahora pueden habilitar esta evaluación de habilidades. Y esa evaluación de habilidades también puede ser 360, ustedes deciden qué peso tiene cada stakeholder. Si ponen comportamientos por competencias es porque el diccionario viene cargado con, yo tengo, no sé, comunicación básico y la descripción de esa habilidad, y me va a mostrar inmediatamente cuál es la escala de esa habilidad y qué significa que esté muy desarrollado todo, entonces trae esa misma escala. O pueden simplemente decir, no, lo voy a hacer por una escala de frecuencia, no sé, de 100, pero nunca evidencio esta habilidad, y son las escalas típicas que utilizan en los procesos. Entonces, pues ustedes acá definen qué es lo que quieren evaluar cuando todos los pesos. Y una vez que yo ya hago esas evaluaciones,
Que de nuevo, acá lo que van a evaluar es mucho el cargo pues, actual de la persona, porque le asignaron unas competencias a esos cargos que están ocupando las personas, pero después me permite ver como en el caso de, pues que les mostraba acá de Bruno, donde no solamente veo el momento donde está él, cuáles son las habilidades que tiene él en su cargo en día, sino que también me permite pues ir como comparando con diferentes cargos. Y yo como líder, algo chévere es que en este informe de habilidades, ustedes como administradores ven acá el diccionario, esto no lo ve el líder, lo ve mucho más, es como desde el informe, desde rutas de desarrollo. Acá es donde también yo soy administradora, entonces me toca ir escogiendo lo que voy haciendo, pero yo puedo ir viendo por cada uno de los cargos que tengo como en la empresa, quiénes quedaron asignados, cómo está cada una de las personas que ocupa ese cargo, o si no lo veo desde personas y las puedo ir comparando con otros cargos. Entonces así es como voy teniendo como la visibilidad, ok, si quiero ver un cargo específico en mi empresa, no sé, tengo diseñador, UX UI tengo 5, me va a mostrar acá mis 5 diseñadores para ver cómo está el fit, cómo está esa afinidad del cargo de cada uno de ellos. Ahí, Jimé, no sé si respondí tu pregunta, o de hecho un poco más. Perdón, dame un segundo, que acá había otra pregunta más. Dame un segundito. Ay, creí que se había desaparecido otra vez. No, pero no, ahí te veo. No, sí, estoy acá, estoy acá. Y la otra pregunta era, quizás retrocediendo un poquitito, si podríais volver a mostrarlo del Ninebox y en el fondo no sé, contar un poco cómo lo ocupan los clientes que llevan ciclos de talentos en ese Ninebox. Ahí creo que fue cuando te saliste un minuto. Esto fue lo primero que hablamos al principio de... Sí. Perfecto. Pero sí, ahí básicamente les mostré de nuevo como el Ninebox, cómo ellos podían como personalizarlo, calibrar, donde los líderes podían mover y donde acá es donde se empiezan esas conversaciones de cuáles podrían ser esos posibles movimientos de carreras o sucesores. Entonces acá es donde yo empiezo a enfocarme en esos, o cómo voy a definir esos planes de sucesión. Pero la conversación... Ahí lo que yo podría agregar, que es un poco el feedback que hemos tenido de los clientes también, esta funcionalidad es muy útil porque de alguna forma elimina todo el trabajo manual previo a los distintos niveles de las mesas de calibración. Porque como toda la data va quedando en Nala, en la medida que vamos avanzando hacia niveles jerárquicos más altos, simplemente el business partner o el equipo de HR aplica el filtro. Mafe, ahora vamos a volver a la presentación. Mafe, acá mira, hay otra pregunta que es sobre cómo medimos el riesgo de fuga, ¿ya? Buenísima pregunta. Ahí, bueno, Mafe, justo se lo demos. Solo, a ver, no sé si puedes volver a compartir tu pantalla. Como ustedes veían, debajo del Ninebox está el Talent Readiness Table, ¿ya? Nosotros hoy tenemos dos potenciales caminos para las empresas. Porque como saben, todo el tema de aplicar modelos de AI está un poco complejo, sobre todo desde el punto de vista de la autorización de los equipos de TI. Entonces, hoy ustedes, si es que están gestionando sus ciclos de talento desde Nala, ustedes simplemente pueden en Nala no activar como los modelos predictivos, sino que cuando estén teniendo estas reuniones con los líderes, así como van a mover a las personas en Ninebox, pueden actualizar el riesgo de fuga y el impacto de pérdida. Siempre hablamos de estas dos variables. O sea, qué tan probable es que la persona se vaya porque se va a ir o qué tan grave sería si es que esta persona se nos va. Y abajito en el Talent Readiness Table, ustedes van a ver que después el segundo paso es invitar al líder y al business partner a hablar sobre si es un cargo crítico, potenciales sucesores, si es una persona crítica, potenciales movimientos de carrera. Entonces, estas cuatro áreas que ustedes ven abajo, riesgo de pérdida, impacto de pérdida, sucesores y potenciales movimientos de carrera, ustedes tienen la opción de hacerlo como manual, pero todo en sistema y por ende traqueable, o nos pueden pedir a nosotros y se pueden activar los módulos de AI que van a complementar, entonces no solo están asignando sucesores en base a lo que le dicen los líderes, sino que Nala es capaz de ver dentro del pool de talento otras personas que podrían ser sucesores. ¿Ya? Ahora, antes de volver a la diapositiva, Mafe, sí, me feliz de que le muestre la sección de riesgo de fuga, que es justamente este modelo que, como ustedes saben, Nala no es solo performance, no es solo talento y sucesión, también tenemos toda la parte de cultura, engagement y employee experience. Entonces, Nala maneja mucha data. Entonces, para los clientes que tienen Nala full o en distintas perspectivas, se puede activar el modelo de fuga, y ahí, Mafe, te doy la palabra para que después me devolváis la palabra y vamos cerrando ya la presentación y damos espacio para más preguntas. Entonces, el riesgo de fuga es una sección donde básicamente nosotros con las diferentes interacciones que los colaboradores van teniendo con Nala,
vamos como haciendo un perfil, desde cómo es el perfil del colaborador en cuanto a si es top talent, si es el líder o cómo se entrega, tal, pero también a su nivel de, digamos que propensión a que llegara a dejar la compañía, de acuerdo a que su perfil se va pareciendo a perfiles de personas que han dejado las empresas. Y esto lo tratamos de explicar con 7 ejes que hacen que una persona pues deje una compañía. Entonces, tratamos de mostrar no solamente, no sé, si yo digo acá que Hugo tiene un riesgo alto de salir de la empresa, cuando vengo acá a él ver más, pues lo que va a hacer es tratar de explicarme por qué motivos podría llegar a salir. Entonces yo veo que acá lo que tiene más bajito es de pronto la relación con el líder o temas de crecimiento, de balance. Y luego Nala también lo que hace es como generar unas recomendaciones de cómo podría yo mejorar ese eje que de pronto está un poco más bajo. Entonces siempre son como toma una acción o es algo ya más alarmante o es algo crítico cuando está como muy, muy bajito. Y todas las recomendaciones también son de acuerdo al perfil del colaborador. Entonces es diferente la recomendación que le va a dar a alguien que tiene riesgo alto de salir, al que tiene riesgo bajo, a alguien que tiene un performance muy alto, un performance muy pues, más bajo. Y ahí siempre va como generando esas recomendaciones. Mafe, entonces ahora, please, devuélveme la... no sé si no sé si va a poder. A ver, acá, Cami, que estás ahí detrás de la N de Nala. Ya te voy a hacer presentadora. Eso, buenísimo, listo, ahora puedo presentar, genial. Entonces vamos a volver a la presentación. Obviamente para los que estén interesados en explorar más de lo que Mafe les estaba mostrando, encantado que agendemos una llamada, nos cuentan bien en qué están ustedes y haremos el mejor, trataremos de hacer lo mejor posible para poder mostrarles. Ahora ya vamos a ir cerrando y vamos a hablar de acá lo que viene ahora, como al final simplemente es más para la reflexión. Les queremos traer algunos conceptos que muchas veces no se hablan en los equipos de talento, pero que desde Nala nosotros creemos que es importante ir, ojalá, bueno, liderando la conversación a nivel de la empresa. ¿Ya? Y tiene que ver con el talent risk. Y acá la primera invitación que les quiero hacer es como ampliar la mirada. Hemos estado hablando ahora del cargo crítico, el plan de sucesión, de la persona clave, temas que para todo el mundo son muy propios de HR y muchas veces se ve como una de las únicas herramientas que contamos para poder minimizar el talent risk en la empresa. Entonces, vamos a ampliar la mirada y para ampliar esta mirada vamos a incorporar este concepto del regrettable attrition. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven ahí a mano izquierda es básicamente la definición, bastante intuitivo, pero en el fondo cuando hablamos de gente que entra en esta categoría de regrettable attrition, no solo es que se están marchando por cuenta propia, sino que además tienen distintas características, ¿ya? Y da lo mismo la característica, de una u otra forma hace que la empresa pierda desempeño, pierda conocimiento, relaciones humanas que son importantes o quizá capacidad para el futuro. Entonces, acá a mano derecha, les vamos a dejar esta lista, todos los que están acá van a recibir esta presentación y van a recibir el video, simplemente una lista de tipos de personas, como distintas categorías. Tendemos nosotros a enfocarnos por razones obvias en lo que son los top performers o los high potentials, pero acá si ustedes van viendo empiezan a aparecer expertos críticos, ¿ya? Son personas que de no estar mañana, hay un tema de expertise. Las personas quizás no tienen los mejores resultados, quizás no son el próximo líder, pero tienen un conocimiento en particular que podría poner en jaque de la operación. El número 4, portadores de relaciones con clientes clave. ¿Ya? Esto, de nuevo, esto no es la persona que la tenemos dentro de nuestro ranking, a veces son personas que justamente manejan, muy común de repente los Key Account Managers, o sea, son áreas donde al final son las relaciones. Las relaciones a veces tienen que ver con un ente regulador, tiene que ver con clientes, tiene que ver con proveedores, obviamente esto cambia de industria a industria. Talento diverso, en algunos países todo el tema de la diversidad es muy importante, entonces quizás hay un grupo que ustedes quieren promover más por políticas internas, hay cargos que ustedes ya saben, literalmente no hay gente en el mercado, y acá unos ejemplos que teníamos, claro, dependiendo el mercado y la industria, ingenieros con cierto nivel de seniority, hoy por ejemplo está muy en boga todo el tema de ciberseguridad y data privacy, entonces ya no son solo las empresas tech, son todas las empresas que tienen que poder certificarse, tienen que poder tener equipos completos dedicados a la ciberseguridad. Todavía no hay un catch-up, entonces si esa persona se me va, el reemplazo va a ser largo. Ya, y acá les vamos poniendo sucesores que están ready. Imagínense, la persona que está lista para salir de la banca, pum, y se nos va. Entonces, la invitación acá es uno, de nuevo, si ustedes tienen que ir pensando en esta gente,
ver cómo quizás en estas mismas conversaciones con los líderes, los mismos líderes los van ayudando a ustedes a identificar a estas personas que de irse van a tener un impacto negativo en la empresa. Y este listado quiero que lo veamos como, dependiendo del tipo de regrettable attrition y dependiendo del tipo de persona, el plan de acción puede ser diferente, ¿ya? Y acá es donde quiero que vamos a salir un poco de lo que es el plan de desarrollo, que obviamente es un plan de acción, porque al final desde el área de personas es importante que, entendiendo de dónde viene este regrettable attrition, dónde está el mayor riesgo para nuestra empresa, seamos capaces de priorizar y liderar iniciativas que van a bajar este riesgo de esta rotación voluntaria no deseada. Les voy a dar algunos ejemplos. Por supuesto que hay una cierta línea de acciones que quizás van a ir en la categoría más conocida como planes de retención o planes de fidelización, pero quizás en ciertos cargos la forma de bajar el regrettable attrition no tiene tanto que ver con que la persona esté más contenta, tiene que ver con los mecanismos que yo tengo para que si esa persona se va el impacto sea menor. Y a veces esto tiene que ver con capacitaciones técnicas, donde ese quizá experto crítico ya no es solo una persona, sino que tenemos una forma donde hay más personas que saben cómo hacer eso mismo en caso de. El típico ejemplo muchas veces, el portadores de relaciones con clientes clave, no tiene que ver con esa persona, tiene que ver con cómo se diseña un sistema donde el cliente no solo interactúa con una persona, sino que interactúa con varias personas, bajándole un poco el nivel de impacto si es que una de esas personas se me va. El rol es con tiempos de reemplazo largo. De nuevo, hemos visto empresas que tienen estrategias que son ya más de mediano a largo plazo. Tienen literalmente proyectos andando con institutos técnicos o hemos visto en algunos países hasta con los colegios, donde las empresas están yendo a los colegios y a los institutos a certificar para ellos mismos ampliar ese pool de personas y desde ya ir generando ese vínculo. Entonces, cuando hablamos del riesgo de talento, específicamente como en un ambiente tan volátil como el que nos está tocando vivir hace ya varios años, la invitación, así como antes les hablamos de que no es lo importante entender cuáles son mis cargos críticos, dónde enfoco los planes de sucesión, la invitación es también a explorar este tema, este concepto del talent risk, ampliar más allá de la persona clave que no quiero que se me vaya, y ver cómo yo desde recursos humanos, quizá el 2026, priorizo iniciativas que me van a bajar el riesgo, de que la gente, me van a bajar el riesgo que me trae la gente a la operación. No sé más, Franca, antes de pasar el rato, si tú querías agregar algo. No, creo que súper bien explicado. Perfecto. Y acá básicamente les queremos mostrar dos conceptos, ¿ya? Esto obviamente tiene el look and feel de Nala, esto es algo que hoy en día no está en la plataforma. O sea, lo que hoy en día está en la plataforma es esto de acá. Nosotros, la plataforma va automáticamente monitoreando ciertos como KPIs de grupos. O sea, como Nala sabe quién está mapeado como top talent en el Ninebox, a ustedes les va a ir mostrando la rotación voluntaria de ese grupo, el porcentaje de gente que está con riesgo de fuga alto, medio, bajo, y si es que tienen activado el módulo de cultura y engagement, el NPS de ese grupo. Entonces, este es un foco, es un subgrupo. New hires, que son las nuevas contrataciones, es otro subgrupo. Entonces, acá lo que estamos explorando es, ok, si habláramos de regrettable attrition, uno, ¿en qué momento los líderes nos podrían ayudar a identificar a estas personas bajo distintas cosas? Y por eso hemos incorporado en el mismo proceso de ciclo de talento la opción de que en esas conversaciones no solo el líder nos ayuda a identificar el impacto de pérdida, sino que si es alto, ¿por qué es alto? Es alto por lo que hablamos antes, porque maneja clientes, es alto porque tiene un conocimiento, ¿por qué es alto? Para que después cuando armemos el plan de acción, incorporemos esas acciones también. Y lo segundo, y acá en el fondo un poco haciendo la analogía con el Ninebox, invitarlos también a que si se la van a jugar o quieren explorar ese tema, así como hablábamos de lo importante que es monitorear ciertos KPIs, lo importante también de enfocar, ¿ya? No podemos salir a tratar de bajar el regrettable attrition por todos lados. Entonces, acá simplemente les estamos dando una inspiración. Esto es algo que muy probablemente eventualmente va a estar disponible en Nala, pero si no, por ahora es un trabajo que también se puede hacer de forma quizás más manual, donde en el fondo básicamente uno en un eje lo que tiene es el impacto de pérdida. O sea, esta persona, ¿qué tan grave es el que se me va? Y el segundo eje es qué tan probable es que se me vaya. Y esto lo que nos va a permitir es poder tener en un cuadrante al grupo de personas, y no solo porque son críticos, sino que, o sea, ¿es crítico que se vaya? Sí. Ahora, ¿por qué? No sé, porque, mira, ella maneja toda una cartera de clientes. Entonces, ok, y no solo ella, esto se nos podría replicar, ok, ¿cómo desde recursos humanos vamos a trabajar con ese negocio para
Al final, ojalá, ella no va a cambiar mucho, pero quizás ella ya no va a estar en el lado crítico, porque el impacto lo vamos a lograr bajar. ¿Por qué? Porque hicimos algunos cambios y hoy en día los clientes no tienen solo relación con esa persona, sino que hay muchos más puntos de contacto. Acá ya por último, y para ir cerrando, no sé, Cami, si por ahí hay más preguntas, o Mafe, si a ti te llegó algo, dejarlos súper invitados, obviamente, a explorar más sobre Nala en nalarocks.com. Cada empresa es distinta, como vimos hoy en día, hay empresas que están quizás recién empezando con lo que es armar el modelo de competencia y generar las primeras descripciones de cargo. Hay empresas que quizás ya tienen esto y lo que les falta es un sistema que les permita gestionar los ciclos de talento desde el mapa hasta los planes de sucesión y el monitoreo. Como algunos de ustedes saben, Nala es una plataforma robusta, tenemos distintos módulos, entonces felices de poder conversar con ustedes más en un uno en uno, así que los invito ahí en nalarocks.com a agendar esa llamada si es que es lo que les interesa. De todas formas, vamos a todos los que asistieron les va a llegar la grabación y les va a llegar el PDF, y encantados también de recibir su feedback y, bueno, preguntas que puedan surgir más adelante. Surgieron algunas preguntas que creo que no se han respondido porque no me las hiciste a mí, pero estaban preguntando si se puede integrar con SuccessFactors. Buenísimo. Oye, SuccessFactors es el sistema de la semana. Hemos tenido como 4 demos esta semana donde ese es requerimiento. Sí, está disponible la integración con SuccessFactors o con otros sistemas, ¿ya? Nosotros trabajamos también para los que están más en Latinoamérica, con Boop, con Bamboo HR, trabajamos en Estados Unidos con ADP, con Cornerstone, pero sí, está disponible, ahora es parte de lo que es como el fin de implementación y sujeto a lo que se requiere de la integración y el costo que tiene para dentro de la propuesta. Así que si tienes SuccessFactors y les gustaría complementar todo lo que ya tenés Access, quizás con Nala para gestionar una parte del proceso, podemos hablar. Ahí el ideal es que agendemos una llamada. Ahí también Francisco preguntaba si las personas que están en cargos críticos por lo general tienen impacto de pérdida alto. Sí. De hecho, cuando Jim me decía que tenemos un modelo que nos ayuda a hacer eso, realmente lo que hacemos es como, con base a las descripciones de cargo, niveles de cargo y algunos indicadores de rotación y demás, es clasificar los cargos por impacto de pérdida, qué tan alto, medio, bajo es ese impacto. Entonces, los que quedan en impacto muy alto son los cargos críticos. Y ahí, por ejemplo, traduciéndolo a cómo se vería esto en el proceso, si estamos hablando de una persona que está en un cargo crítico, en el fondo el impacto de pérdida es alto, quizá el riesgo de fuga es bajo, la persona está contenta, está fidelizada, pero el impacto va a ser alto. Ahora, cuando hablamos del regretable attrition, que era el último, es cuando uno tiene los dos como en rojo. O sea, no solo el impacto es alto, sino que además, por alguna razón el sistema o los líderes consideran que el riesgo es alto, y ahí es donde uno quizás lo va a priorizar. Y bueno, y así como el impacto de pérdida puede ser, hablamos por distinta, una de las categorías podría ser porque está en un cargo crítico, la idea es que el mismo líder pueda elegir de un listado de opciones para que en este mismo ejercicio, que lo hacemos en todas las empresas, recopilemos eso, y cuando ya pensemos en ese plan de acción, es muy diferente si es que el impacto es, o sea, si está en una categoría crítica porque está en un cargo crítico, a si es que está en una categoría crítica porque, por ejemplo, es la persona que lleva la relación con el ente que nos da la certificación y que es absolutamente crítico para operar en 4 países de la región. Y nuevamente el plan de acción va a ser diferente. Y ahí es donde hay iniciativas que son por persona o iniciativas que empiezan a ser más de empresa, siempre con este foco de bajar el riesgo. Eso, más ¿alguna otra cosa? Que yo solo te veo a ti. ¿Cómo sugieren calibrar potencial y desempeño en una misma matriz de Ninebox? Entonces, si lo hacen como procesos independientes, ustedes pueden hacer una evaluación de desempeño, calibrar la evaluación de desempeño, lo mismo potencial, o como les mostrábamos, cuando ya tienen el Ninebox hecho, calibrar directamente el Ninebox, y ahí por default están calibrando las dos cosas. Solo que tienen como objetivos diferentes. Porque muchas veces cuando yo calibro una evaluación de desempeño, por lo general como las empresas lo están ligando con bonos o con algo así, y es algo que el colaborador está viendo, la calibración tiene como un objetivo. El Ninebox, como es algo 100% privado que mi colaborador no ve todo, pueden volver a calibrar, eso no va a impactar en nada el desempeño de la persona. Como hicieron su desempeño, ese fue, solo que en el Ninebox pueden quedar en un lugar diferente. Eso también como lo pueden hacer, son como dinámicas que pasan, que son normales en las empresas, no es inusual ver a alguien que en desempeño quedó en una forma y igual de pronto el Ninebox quedó un poco más bajo.
Y ahí solo me hace complementar, o sea, cuando nos vamos, por ejemplo, a los módulos que hay en Nala, en el fondo, los clientes que tienen performance management, acá es donde entra lo que sería como el ciclo de performance, setear objetivos, mid-year reviews, quizás un annual review que incluye ya algo más, que mezcla metas con competencias. La evaluación de desempeño, ustedes deciden si es que quieren o no agregarle una etapa de calibración. Cuando ya las empresas, además de performance, tienen lo que es la parte de talent and succession, pueden, como decía Mafe, pueden lanzar un proceso potencial, que también uno le puede agregar una etapa de calibración, dependiendo de como lo que uno quiere ir ajustando con los líderes, o simplemente pueden crear el Ninebox. Recuerden que en Nala el Ninebox se puede crear de cero, como cargando un Excel, o se puede alimentar de procesos. Y en el Ninebox calibrar. Ahora, cada vez que se vaya a calibrar, tiene que ver con cómo ustedes se tienen con el Customer Success Manager de Nala el proceso. Quizás performance y potencial ustedes lo quieren calibrar y en el Ninebox no se va a calibrar. El foco del ejercicio con los líderes va a ser identificar sucesores y planes de acción. Entonces, ahí el rol que tiene el Customer Success Manager es, una vez que entiende el objetivo que tienen ustedes y los hitos que se vienen en el mediano y largo plazo, asegurarnos que la plataforma esté seteada para que eso funcione de la mejor forma. Así que eso. Bueno, vamos a cortar ya la grabación. Le damos muchas gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Les va a llegar la grabación. Los dejamos cordialmente invitados a explorar más en nalarocks.com y ojalá tengamos la oportunidad de conocerlos más uno a uno a varios de los que estuvieron hoy participando de este webinar.